Bueno, bienvenidas y bienvenidos a este taller online de migración consciente. Antes de repasar hablarte un poco más del programa que revisaremos a lo largo de este taller y de las cosas que trabajarás, me gustaría explicarte la importancia de una migración consciente. Creo que muchos de nosotros, cuando nos vamos a vivir a otro país, ponemos mucho cuidado en los papeles, en los documentos que tenemos que preparar, ¿no? En poner todo en orden, nuestra visa, nuestro pasaporte, incluso si vamos a estudiar o a trabajar, pues la homologación de nuestros títulos, tener todos los documentos apostillados, etcétera, etcétera. Y que también incluso damos mucha importancia, ¿no? Cuidamos mucho en preparar en la maleta y en llevar todas aquellas cosas que creemos que nos harán falta y que nos serán necesarias en este nuevo país en el que viviremos, ¿no? Por ejemplo, la ropa adecuada para el clima al que nos vamos a enfrentar, o por ejemplo cosas que sentimos que necesitaremos allá y que no será fácil encontrar, también fotos y recuerdos para hacer de ese nuevo cuarto o de esa nueva casa pues un lugar mucho más hogareño, acogedor, que tenga un cachito de lo que hasta ahora ha sido nuestra vida. O por ejemplo, si tomamos algún medicamento, de llevarnos pues las dosis suficientes para el tiempo que estaremos afuera, o en lo que volvemos a encontrar un tratamiento en el nuevo país de acogida, ¿no? Incluso hay quienes nos llevamos comida que creemos que no es fácil de encontrar en el nuevo país. Por ejemplo, los mexicanos solemos mucho llevarnos chiles, salsas, cosas que en otros países pues obviamente no se cultiva, ¿no? Como para mantenernos cercanos de al menos nuestra cultura gastronómica. Pero muy pocas veces ponemos atención en prepararnos mental y emocionalmente para el proceso migratorio, ¿no? Y para los cambios que conlleva la migración. Creo que esta falta de preparación viene inicialmente pues de la falta de entendimiento, de conocimiento. Muchas veces proviene también de las expectativas y de la idealización que se tiene hacia la migración, ¿no? Esta parte como de ver solo los lugares que conocerás, las fotos, la experiencia, la aventura, pero muy poco se sabe del hecho de que incluye también una pérdida, ¿no? Varias pérdidas, ¿no? Y que obviamente ante las pérdidas pues vamos a vernos frente a un reajuste y un proceso de adaptación, ¿no? Entonces creo que le ponemos muy poco énfasis, y sí creo que es muy importante que las personas que van a emigrar o que ya emigraron, que acaban de llegar, pues conozcan los procesos psicológicos, ¿no? Que conlleva el vivir en otro país. ¿Vale? Entonces, esa es la importancia de una migración consciente, y este es el objetivo justo de este taller, porque creo que si tú tienes conocimiento y entendimiento de los procesos psicosociales que sí o sí, ¿no? Te va a tocar vivir como inmigrante, pues habrá, por un lado, mayor aceptación, habrá pues una manera de llevar ciertas actitudes o ciertas acciones de autocuidado, ¿no? De prevención, y que de esta manera, pues actuando de manera preventiva o temprana, minimices pues un duelo migratorio complicado, crónico, grave, y que así pues puedas disfrutar realmente del hecho de vivir en el extranjero. Así que bueno, vamos a revisar el programa. Vale. ¿Qué vas a comprender en cuanto a las partes del proceso migratorio? ¿Qué conocimientos vas a obtener y qué herramientas de afrontamiento a lo largo de este taller tocaremos? Bueno, en el módulo 1, en el primer módulo, vamos a hablar de el duelo migratorio, ¿no? Porque todo cambio conlleva siempre una pérdida, y toda pérdida siempre conlleva un proceso de duelo, ¿no? En menor o mayor grado. Entonces, hablaremos del duelo migratorio, de los síntomas, de los tipos de duelo y de las maneras de afrontarlo, ¿vale? Después trabajaremos con los procesos de aculturación y adaptación a tu país de acogida o a tu país de receptor, porque cuando nos movemos una cultura diferente es importante lograr una aculturación, una adaptación.
Más adelante en el módulo 3 vamos a hablar sobre la importancia de construir una identidad bicultural o multicultural en el caso de aquellas personas que no solo se han ido a vivir a un país de una cultura diferente, sino también que conviven con personas de una tercera cultura, ¿no? Por ejemplo, aquellas personas que tienen una pareja de otro país y que de esta manera pues están también en contacto con esa otra cultura, ¿vale? Es algo que van a tener que reconstruir integrada a su identidad. Y bueno, finalmente hablaremos del sentido de vida y del propósito vital en el extranjero, porque no importa si tu proceso migratorio es transitorio y temporal, ¿no? Si tiene fecha de caducidad, por así decirlo, si tienes tu boleto de vuelta, o si es atemporal o es a largo plazo, ¿no? O de por vida. Todos en algún momento necesitamos reajustar, ¿no? Pues nuestro propósito vital, aunque sea una temporada, mientras estamos en este otro país, ¿vale? Así que bueno, esto es lo que vamos a trabajar a lo largo de este taller. Bueno, me presento primero. Mi nombre es Irene Paola Garza del Valle, yo soy mexicana, actualmente tengo 31 años, pero nací y viví a lo largo de 26 años en la Ciudad de México. Vivo actualmente en Sevilla, España, en el sur de España, en la zona de Andalucía, desde el 2014. Yo me vine a hacer un máster de intervención y mediación familiar y aunque mi proyecto migratorio inicialmente era de un año, tenía un fin, pues después se fue prolongando hasta este momento en donde es, pues por así decirlo, indefinido, ¿no? Y bueno, no es la primera migración que tengo. Anteriormente ya había vivido en Argentina, en la ciudad de Buenos Aires. Ahí estuve en el 2011, un periodo aproximado de 10 meses. Me fui justo al terminar la carrera para hacer un diplomado porque no me sentía tan preparada para comenzar a ver pacientes sin supervisión y por mi cuenta en un consultorio. Entonces me fui. Y bueno, pues obviamente ambas experiencias migratorias las viví totalmente diferentes, ¿no? Tanto por el hecho de que cuando me fui a Argentina tenía una certeza de mi retorno y pues fue un periodo mucho más corto de tiempo, ¿no? A diferencia de mi proceso migratorio actual, ¿no? En donde pues como te contaba, ¿no? Yo llegué a Sevilla, mi plan era estudiar, pero después obviamente lo amplié al conocer a mi pareja y también porque me otorgaron una beca de investigación y pues lo he ido ampliando y ampliando y eso hizo que en algún punto sí viviera un duelo migratorio, porque es cierto que los primeros años, mientras tenía como certeza y continuidad al plan inicial de emigrar, que era el de estudiar, el de especializarme en un posgrado, pues no tuve ningún malestar. Yo estaba bastante activa, ¿no? Y pues eso de cierta manera hizo que no viviera el duelo, ¿no? Fue ya hasta cuando de cierta manera elegí prolongarlo, cuando ya tuve pues una experiencia, ¿no? Personal que me hizo pues reenfocar mi línea de trabajo, ¿no? Además de también mi experiencia profesional con inmigrantes. Y bueno, actualmente eso es lo que ha hecho que sea terapeuta intercultural y que trabaje con inmigrantes y con expatriados, sus procesos de adaptación, su duelo migratorio, su reconstrucción de identidad bi o multicultural, al igual que otras situaciones emocionales en el extranjero, porque son personas que quieren trabajar con alguien que hable su idioma, ¿no? Y también con parejas y familias multiculturales, ¿no? Esta cuestión de los retos, de las diferencias, de los choques por las diferencias culturales, ¿no? Entonces, bueno, eso es a lo que actualmente me dedico. Aquí en España trabajo de manera presencial, sobre todo con personas angloparlantes, personas que quieren terapia en su idioma, y trabajo a distancia con muchísimas personas, sobre todo la mayoría de ellos mexicanos que viven en varias partes del mundo, en Australia, en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, incluso también tengo clientes en México, y que bueno, quieren trabajar con alguien de su cultura, su proceso migratorio o sus situaciones emocionales en el extranjero. ¿Vale? Si quieres saber más de mi experiencia, tanto personal como académica y profesional,
para no alargar esta parte introductoria, te invito a que te metas a mi página www.mentesenequilibrio.com y ahí hay una sección ¿Quién soy?, en donde te platico pues un poquito más de mí personalmente, te hago un breve resumen de mi experiencia académica y mi experiencia profesional. ¿Vale? Bueno, pues módulo 1, duelo migratorio. Antes de empezar con la parte teórica, sí me gustaría abrirme contigo y explicarte por qué inicio con este tema y por qué creo que es parte esencial del trabajo con inmigrantes. Bueno, yo, como te conté, me vine a España a estudiar y pues es cierto que los primeros años no viví un duelo porque pues yo tenía mi plan, estaba haciendo justo lo que quería y a lo que había venido, ¿no? Estaba súper activa, tenía las clases del máster, me estaba preparando para correr un maratón aquí en Sevilla, tenía también prácticas extracurriculares en un centro de servicios, atendiendo a familias, entonces estaba como con muchísimas cosas, me sentía súper contenta, súper satisfecha, pues obviamente mi primera vivencia de vivir en Europa, ¿no? Que es un sueño para muchos, ¿no? En una ciudad bastante linda. Entonces, es cierto que al inicio, pues yo no lo viví, ¿no? Después conocí a mi pareja y me dieron la oportunidad de pues quedarme con una beca de investigación, ¿no? Me ofreció una beca de investigación con el equipo de terapia familiar de la universidad y dije, a ver, Irene, tanto has estado buscando una beca y ahora que te la dan no la vas a aceptar, o sea, esto es una oportunidad que tienes que aceptar sí o sí, ¿no? Entonces, pues alargué mi estancia un año más, ¿no? Y dije, bueno, estoy contenta con este chico, ¿no? Que en ese momento, pues éramos como... no éramos novios formales, no éramos amiguitos, entonces bueno, estoy contenta, sí sigo conociéndolo, tengo la experiencia de la beca y ese segundo año también estuve muy contenta. Sin embargo, cuando se termina mi beca y cuando veo que pues ya estoy enamorada, que me veo pues la verdad, como con esta persona teniendo en una relación a largo plazo, pues es cuando me cae el 20, ¿no? De que elijo quedarme sin tener otras muchas cosas seguras, ¿no? Que alargo nuevamente mi experiencia migratoria. Y bueno, es a partir de ese segundo año que empiezo a vivir ya mi duelo migratorio, ¿no? Porque es cierto que aunque después sí tuve un trabajo en una ONG, en un proyecto de la ONU sobre trata, ¿no? Sobre todo personas explotadas y que viven esclavitud sexual en Europa, y también un proyecto a través de esa misma asociación con inmigrantes en Andalucía, sobre todo a inmigrantes de África, pues ese proceso de espera que se dieran las cosas, ¿no? Y en donde yo suelto y me quedo sin nada seguro más que la relación, es ahí cuando me vino un golpe de realidad y vivo mi proceso de duelo migratorio, ¿no? Entonces, claro, también porque si lo vemos de cierta manera, este nuevo feminismo pues nos vende la idea de que ya las mujeres no deberían, por así decirlo, de sacrificar, ¿no? Sus planes, sus proyectos, su vida laboral por una relación, y claro, yo tenía como ese chip de me estoy quedando por alguien, ¿no? Y no tengo nada seguro. Entonces yo me puse como un periodo de prueba, de decir, mira, si en 6 meses no encuentro trabajo, me regreso a mi país porque pues yo no me voy a quedar por amor, ¿no? Y esos 6 meses, a pesar de que tuve trabajitos, ¿no? Y me busqué mantenerme activa, ir al gym, etcétera, pues me empecé a sentir mal, ¿no? Y en ese momento creí que yo me sentía deprimida, pero pues realmente no era depresión, ¿no? Yo decía, no, no es depresión, porque yo soy una persona que tiende más, la verdad, a la ansiedad. Y empecé como a leer y a investigar y a buscar y me topé con Nacho Otegui, del cual te hablaré más a profundidad más adelante. Y descubrí el concepto de duelo migratorio, ¿no? Y ahí me hizo todo el sentido del mundo y dije, esto es lo que yo estoy viviendo, ¿no? Y es cierto que yo ni como psicoterapeuta ni como profesional
pues de las relaciones humanas, del comportamiento humano, de la mente humana, pues tenía ni idea de lo que era el duelo migratorio. Jamás lo había escuchado en mi vida ni en mi formación académica, ¿no? Y, y bueno, me sirvió mucho entenderlo porque me hizo saber que era un proceso, ¿no? Aún así, aunque comprendí que era un proceso, pues fue difícil, ¿no? Como sentir que tenía que comenzar de cero. Y bueno, es por eso que yo creo que es importante comenzar con este tema, ¿no? Porque muchos de nosotros no lo vivimos desde el inicio, lo vivimos después y creemos que es una depresión o que no sabemos qué nos pasa o nos sentimos mal, ¿no? Nos sentimos locos o que solo nos pasa a nosotros porque está muy idealizada la inmigración, ¿no? Deberíamos de sentirnos súper contentos de la oportunidad que tenemos de vivir en otro país, ¿no? No cualquiera tiene la oportunidad de vivir esta experiencia, etcétera, etcétera. Entonces, claro, pues fue un proceso, ¿no? Ya te contaré más adelante otros detalles. Y bueno, creo que a mí me hubiera gustado mucho que no me fuera tan difícil encontrar qué me pasaba y tener pues algún material o algún taller o alguna vía para procesar mi duelo y mi proceso de adaptación y todas aquellas vivencias a nivel emocional y de adaptación a nivel interno por el hecho de vivir en el extranjero, ¿no? Entonces, bueno, pues quería que supieras un poquito de mí, de cómo lo viví yo, no lo viví de manera inicial, no todos lo vivimos igual, ¿no? Y muchos de nosotros no entendemos qué nos pasa, entonces sí creo que es bien importante pues comenzar por este tema, ¿vale? Bueno, ahora sí, vámonos a definir qué es el duelo migratorio. El duelo migratorio es importante esto, es un proceso natural, porque muchas personas llegan sintiéndose que se están volviendo locas o que están deprimidas o que no deberían de sentirse así. No, el proceso es natural y es un proceso de reorganización de la personalidad y de adaptación a nivel psicológico ante los cambios y las pérdidas que vive una persona que migra, es decir, que se va a vivir a otro país, ¿no? Entonces, es algo que sí o sí te va a tocar vivir porque es una manera en la que tu cerebro procesa el cambio, la situación, las diferencias, ¿no? Es un proceso de reajuste, ¿vale? Entonces es importante entender que es natural porque así ya no te vas a preocupar de estarlo viviendo, sino te vas a ocupar de transitarlo de una manera diferente, de una manera más asertiva, de una manera más útil, ¿vale? Y más poéticamente podríamos decir que es cuando la naturaleza humana cura un corazón roto que está lejos de su tierra y de los suyos, ¿no? Me gusta mucho pensarlo así, ¿no? Como que es parte de nuestra naturaleza humana y es un proceso de sanación, ¿no? De lo maravillosa que es nuestra mente para entender que hay una pérdida que es simbólica, ya hablaremos de eso más adelante, sí es real, pero no está totalmente perdido, o sea, simplemente está en otro lugar, en otro tiempo y en otro espacio y que pues necesitamos hacer algo para sanar, ¿no? Y bueno, es un proceso, yo aquí apunto, subjetivo y personal. ¿Por qué? Porque el proceso de duelo varía, es diverso, lo vive cada quien diferente, según cada persona, ¿no? Esto depende de la situación y el contexto que cada persona deja en su país de acogida y de la situación y el contexto que encuentra en su país que deja en su país de origen y la situación y el contexto que encuentra en su país de acogida, ¿no? O sea, cada persona lo vive diferente. Por ejemplo, no será el mismo duelo para aquella persona que deja a su familia y a sus amigos pues en buen estado de salud, haciendo sus proyectos, haciendo su vida con estabilidad, ¿no? Que sabe que están bien, que siguen su vida, ¿no? A alguien que pues deja o a sus hijos, ¿no? Porque es la primera persona que se va y después van a buscar una reunificación familiar, o que deja a sus hijos y no sabe si se los va a poder llevar, que se va para trabajar y tener pues una mejor calidad de vida y poder mantener a la distancia a su familia porque el contexto económico y laboral de su país no es favorable. O por ejemplo, alguien que deja a su familia pues en una situación
difícil o delicada de salud, por ejemplo, alguien que deja a algún enfermo, ¿no? Alguna persona con una enfermedad terminal, ¿no? Obviamente lo va a vivir muy diferente y tampoco experimentará el mismo duelo, por ejemplo, una persona que llega a un país que está abierto a la multiculturalidad, eh, que está abierto a la diversidad de culturas, que está abierto a los inmigrantes, a lo diferente, que tiene un clima similar al suyo, por ejemplo, ¿no? O que en el que se habla el mismo idioma, o si no se habla el mismo idioma, en donde la persona ya conoce el idioma, ¿no? Ya se formó, ya lo estudió, lo entiende, lo habla. Por ejemplo, a cómo lo vivirá una persona que se va a un país en donde no hay apertura para los inmigrantes, ¿no? Para las personas de otro lugar, o que tiene un clima muy extremo y muy diferente al suyo, al que tenía en su país de origen, o en donde no se habla el idioma, el mismo idioma, y además no lo sabe, lo tiene que aprender desde cero, ¿no? O en donde las creencias y las prácticas culturales son sumamente diferentes a las suyas, ¿no? O sea, entre más diferencias existan en el país de acogida, pues mayor dificultad tendrá esa persona, ¿no? Pero también es subjetivo y personal porque no solo depende de lo que se deja y de cómo se deja y de lo que se adquiere y cómo se adquiere, ¿no? Sino también depende del estado de esa persona, de cómo está a nivel mental, a nivel emocional, de sus capacidades, de sus habilidades de afrontamiento, ¿no? De resolución de conflictos, de toma de decisiones, ¿no? Depende mucho también de la personalidad y de las habilidades de cada quien, ¿no? Entonces, por eso es subjetivo y personal. Y bueno, Achotegui, que es un autor del cual te iré hablando a lo largo de este curso, porque es uno de los precursores, si no es que el inventor del término de síndrome de Ulises, y un psiquiatra catalán que se ha dedicado a investigar a lo largo de toda su experiencia profesional, pues los procesos psicológicos y emocionales de los migrantes. Tiene un libro que se llama Inteligencia Migratoria, que es uno de los libros que he leído de él, ¿no? El Manual para Inmigrantes en Dificultades. Y en este libro él plantea que el duelo migratorio tiene características que lo hacen diferente de otros duelos, por ejemplo, del duelo por fallecimiento o del duelo por ruptura o separación en una relación, el duelo que viven aquellas personas que se divorcian, ¿no? Es decir, que es muy diferente a estos duelos que son más clásicos, sobre todo el de fallecimiento, y que es muy importante que las personas inmigrantes conozcamos pues estos aspectos específicos, ¿no? Estas diferencias para manejar mejor el duelo migratorio, ¿no? Porque no se maneja igual que los otros duelos. Entonces, él habla de esto en este libro. Y bueno, una de estas características, él menciona más, pero yo te resumo las que considero que son más importantes. Una de estas características es que es un duelo parcial, ¿no? A diferencia del duelo por fallecimiento, no hay una desaparición, sino una separación. Cuando una persona muere, pues ya sabemos que ya no está ahí, ya no va a estar más y ya no va a volver, ¿no? Y que ya no la vamos a ver más, ¿no? Entonces, esto nos ayuda poco a poco a irla procesando, a ir aceptando que esa pérdida ya no tiene un retorno, ¿no? Sin embargo, el duelo migratorio hay una separación, no una desaparición, o sea, nuestra vida, nuestras personas, todo lo que perdemos está ahí, pero está lejos del tiempo y el espacio, pero sigue estando, ¿no? Y entonces eso hace que sea parcial, ¿no? Otra de las características que él dice que definen y hacen del duelo migratorio un duelo diferente es el hecho de que el duelo migratorio es un duelo recurrente, ¿no? Que es un duelo que va y viene durante la vida del inmigrante mientras viva lejos, ¿no? Y él dice, por ejemplo, que el duelo por fallecimiento, pues, o sea, no va y viene, la persona no revive, la persona no resucita, entonces simplemente es algo que con el tiempo se va aceptando más. Sin embargo, el duelo migratorio es recurrente cada vez que contactamos con nuestra comunidad, con alguna cuestión de nuestra cultura, con la música, por ejemplo, o cuando nos encontramos un paisano, o cuando, por ejemplo, vamos de vacaciones o vienen a vernos, ¿no? O sea, ante estos
por así decirlo, contactos con nuestra cultura o con nuestra vida pasada, pues este duelo, esta pérdida se pone en pausa, pero se reactiva cuando se vuelve a perder ese estímulo, ¿no? Entonces, por así decirlo, va y viene, ¿no? Hay idas y venidas en el duelo migratorio porque no es, sobre todo para aquellos que no es una separación como constante, ¿no? También estas personas que no regresan en 7, 8 años, pues es un duelo menos recurrente, pero es cierto que aún así, ante los estímulos de su cultura, pues hay estas idas y venidas. Por eso es muy normal que volvamos a sentirnos tristes, confundidos, ¿no? Y a revivir ciertos síntomas del duelo. Muchos pacientes se frustran en sesiones porque dicen es que yo sentí que ya lo había superado, ¿no? O sea, yo sentí que ya lo había procesado, ya había pasado esa etapa y vengo de vacaciones y otra vez me siento súper triste, otra vez empiezo a llorar de la nada o me siento muy nostálgica o sin ganas, ¿no? O como cuestionando mucho mi vida aquí y pues es totalmente normal justo por esto, ¿no? Porque es un duelo recurrente. Otro aspecto muy importante, ¿no? Es que el duelo migratorio produce un cambio importante en la identidad de la persona que migra. No que una pérdida de un ser querido no produzca un cambio de identidad, claro que puede producirlo, y no tampoco que una separación, una ruptura de una relación, un término, ¿no? de un matrimonio no vaya a producir un cambio de identidad. Sí produce, pero no al nivel y en la amplitud y en la intensidad que lo produce un duelo migratorio. ¿Por qué? Porque, bueno, pues no hay manera de permanecer igual ante tantos cambios. O sea, es otra cosa que dice Achotegui, ¿no? O sea, el duelo migratorio me parece el duelo más intenso porque no hay duelo que conlleve tantos cambios. Cuando alguien se muere, solo esa persona la que deja de estar en la cotidianidad de esa persona. Lo demás, de cierta manera, sigue, ¿no? O después hay manera de seguirle dando continuidad cuando se elabora el duelo. Sin embargo, ante el duelo migratorio, en la vida de las personas cambia casi todo, ¿no? O sea, no solo pierden a un ser querido, pierden a muchos, pierden su clima, pierden su trabajo, pierden su día a día, pierden su vivienda, o sea, hay muchas pérdidas y obviamente pues no permanecemos igual, ¿no? O sea, tantas cosas que perdemos, son muchas pérdidas simultáneas, pues hacen que el cambio en nuestra identidad pues sea más amplio y más intenso, ¿vale? Otro aspecto que él menciona y que también considero que es específico del duelo migratorio es que es un duelo que produce sentimientos ambivalentes. En el duelo de fallecimiento causa tristeza y dolor y punto, ¿no? O sea, nos duele, nos da tristeza que esa persona ya no vaya a estar más. A menos, ¿no? De que este fallecimiento se dé porque la persona tenía una enfermedad terminal o porque tenía una enfermedad degenerativa que le estaba generando mucho sufrimiento y dolor físico. Y sí, ahí sí suele haber como este sentimiento ambivalente de qué tristeza, qué dolor perder a este ser querido o a este amigo, pero esta persona va a dejar de sufrir. Pero si la muerte no se dio de esa manera, normalmente no hay sentimientos ambivalentes, hay dolor, tristeza y punto. Y el duelo migratorio sí genera duelos ambivalentes, ¿no? ¿Por qué? Porque, por un lado, ¿no? Se experimenta pues nostalgia, tristeza, dolor, ¿no? De lo que extrañamos, de nuestro país, de que extrañamos a nuestra gente, de que extrañamos nuestra comida, nuestras costumbres, pero al mismo tiempo, al estar en una nueva cultura, en un nuevo estilo de vida, pues también empezamos a ver cosas de nuestra cultura que no nos encantan, ¿no? Que creemos que podrían ser mejores, o cosas de la cultura de acogida que nos acomodan mucho más, o nos generan mucho mayor bienestar, ¿no? Y por el otro lado, ¿no? Se vive con mucha ilusión la novedad de vivir en un nuevo lugar, de las nuevas experiencias, de las nuevas aventuras, pero por el otro lado también al mismo tiempo se vive como cierta frustración, cierta desilusión y resentimiento, por así decirlo, ante los retos, ante las dificultades, ante las exigencias que percibimos de manera externa, ¿no? Para poder integrarnos y para poder rehacer nuestra vida. Entonces, pues sí se vive pues una ambivalencia, ¿no? De sentimientos ricos por un lado y sentimientos no tan placenteros por el otro, ¿no? Y también otra cosa que dice Achotegui es que el duelo migratorio afecta a muchas más personas.
¿Por qué? Porque el duelo del fallecimiento pues afecta a quienes nos quedamos, ¿no? A los vivos. El que falleció pues no lo vive, ya no está, deja de existir y no puede experimentarlo. Sin embargo, el duelo migratorio afecta a quien se va, a quien vive todas estas pérdidas, todos estos cambios, pero también afecta a quienes se quedan, a sus familias y a sus amigos que pierden la existencia y la presencia de esa persona en su día a día, y también afecta a quienes se relacionan con el migrante en el país de acogida, ¿no? Con aquellos que tienen una relación o que son cercanos y que viven obviamente las afectaciones que vive esta persona, ¿no? El inmigrante. Por ejemplo, este es el caso de las parejas multiculturales, ¿no? Mucho del trabajo que hago con parejas multiculturales es también eso, el cómo el proceso migratorio afecta, ¿no? El duelo, los procesos de adaptación, la reconstrucción de la identidad afecta a las parejas, ¿no? Como, por ejemplo, el miembro nativo se ve afectado porque no sabe cómo ayudar a su pareja, porque no puede ayudarle a elaborar, o sea, por mucho que sea muy empático, que lo apoye en lo que sea, al final del día la única persona que puede elaborar el duelo migratorio es el inmigrante, ¿no? Entonces realmente no puede hacer mucho, entonces siente cierta impotencia o siente incluso confusión porque no tiene ni idea que hay un proceso llamado duelo, que un proceso llamado culturación, que hay una reconstrucción de identidad. Entonces, ante el desconocimiento hay una confusión, incluso como una frustración de sentir que él es el que provoca eso, ¿no? Una frustración de que la relación haya cambiado tanto, ¿no? Hay una culpa también, esta persona puede sentirse culpable, le afecta el duelo migratorio porque se siente culpable de que la otra persona se sienta así, ¿no? Porque tal vez si esa persona eligió emigrar por amor, pues sí, yo soy la razón de que esta persona esté teniendo todas estas pérdidas, ¿no? O también ante esta parte de la culturación, de una cultura diferente, pues cómo procesamos estas diferencias culturales, estos choques ante las grandes diferencias que tenemos de visión, de perspectiva, de estilo de vida, de cómo vivir el día a día, de la rutina, etcétera, ¿no? Que tienen que ver con la diferencia cultural. Entonces, sí, el duelo migratorio afecta a muchas más personas, ¿vale? Y bueno, vamos a irnos a la siguiente diapositiva para especificar un punto muy importante que también refiere a Chotegui, que es que el duelo migratorio es un duelo múltiple, es decir, se viven varias pérdidas, ¿no? Y aquí te detallo las pérdidas a las que se enfrentan las y los inmigrantes. Él en su libro, ¿no? Y no solo en este, en varios, habla de que los inmigrantes vivimos 7 pérdidas, ¿no? El duelo por la lengua, ¿no? Que incluso ya no es el irte a vivir a un país en donde se hable un idioma diferente al tuyo, sino incluso, por ejemplo, te puedo compartir que yo que vivo en España, pues sí vivo este duelo ante la adaptación, que obviamente no es natural, cada vez se va normalizando más, pero al final del día es un esfuerzo que tengo que hacer, ¿no? De adaptarme al contexto en el que estoy. Si estoy en mi español mexicano, si estoy en mi español, español andaluz, porque además en España se hablan pues de diferente manera según la región, ¿no? Tienen palabras, formas de decir las cosas muy diferentes. Entonces, pues claro, como también se vive este duelo de sentir que tienes que adaptar, o sea, adaptar la manera en la que hablas, ¿no? Para que se te entienda, ¿no? Que muchas veces si hablaras como tú hablas no se te entiende. Entonces es, por así decirlo, soltar un poco tu manera de expresar o este cansancio de explicar, ¿no? Yo a la fecha con mi pareja, a pesar de que hablamos el mismo idioma, pues sigo explicando muchas de las frases, ¿no? Seguimos teniendo malentendidos por la forma en la que decimos las cosas, porque obviamente la lengua pues difiere, ¿no? También el hecho del humor, ¿no? O sea, el humor está en la lengua y obviamente es una manera de socializar y el lenguaje depende mucho del contexto cultural. Entonces también ahí hay un duelo porque realmente el humor es muy cultural y cuando uno se va a otro lugar, pues por mucho que hable el mismo idioma, no termina de entender las bromas, no termina de entender esta parte, ¿no? El duelo por la familia y los amigos, pues este creo que queda muy claro, ¿no? Es a las personas a las que dejamos, nuestros familiares más cercanos, nuestros amigos, todas estas relaciones que habíamos construido. Incluso también va por la gente
¿no? Los vecinos, la gente que veíamos en el día a día, la gente con la que trabajábamos, ¿no? Como todas estas pérdidas relacionales. Luego el duelo por la cultura, pues no solo es el duelo por las fiestas que ya no vas a vivir, ¿no? Las celebraciones, los días festivos, no, tiene que ver más también con la religión, con los hábitos sociales, con estas, por ejemplo, cuestiones cotidianas en donde se ve plasmada la cultura. Por ejemplo, un ejemplo muy sencillo que me mencionan muchos de mis pacientes latinos, es que una de las cosas que extrañan es que cuando ellos en su país de origen entraban a un lugar, pues decían buenos días y todo el mundo era buenos días, buenos días, buenos días, señorita, buenos días, don José, buenos días, etcétera, ¿no? O mucho esta parte de muchas gracias, que tenga buen día, ¿no? O sea, como el decir verbalmente el agradecimiento o el saludo. Y que después se ven inmersos en culturas en donde dicen buenos días y no reciben respuesta, porque en ese lugar es normal entrar y salir un lugar sin despedirse o sin saludar, ¿no? O te dan un servicio y pues no agradeces, simplemente pues es un servicio que te están dando, ¿no? Entonces, por ejemplo, es un aspecto cultural, una costumbre muy latina que en otros países pues no está, y obviamente hay un duelo, hay un sentimiento de pérdida al no seguirlo teniendo, ¿no? O sea, porque son costumbres diferentes, ¿no? A nivel social. Entonces, este es un ejemplo, por ejemplo, de un duelo por cultura. El duelo por la tierra. El duelo por la tierra tiene que ver con nuestro clima, con nuestro paisaje, con la luminosidad del lugar en el que vivimos. Yo trabajo con varias personas que viven en países nórdicos o países con un clima muy extremo. Y muchas de estas personas dicen que en invierno la pasan muy mal y sí viven como una pérdida muy importante, no solo en el reajuste fisiológico el cuerpo, se reajusta como un clima en el que no había estado acostumbrado por años y además como muy diferente, sino también a nivel emocional, ¿no? Muchas de estas pacientes han decidido hacer terapia de luz artificial porque a nivel corporal es necesario, hay unas lamparitas que compran que dan luz solar artificial y que les sirven al cuerpo para compensar esa luz que no están recibiendo, sobre todo cuando había la costumbre de recibirla, ¿no? Y también hay quienes toman vitamina D y vitamina E que se produce a través de la luz solar y que ante la falta de sol pues hay una decaída, ¿no? Y obviamente hay una afectación a nivel fisiológico, a nivel físico, ¿no? Entonces, bueno, sí también hay una pérdida en este sentido. Y, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Yo que vivo en un lugar con un clima súper intenso, ¿no? Con unos veranos súper intensos, yo noto que sí me pongo en épocas de calor, o sea que llegamos a los 40 y tantos, yo vengo de la Ciudad de México, que quien viene de ahí o ha estado sabe que eso es un clima más templado, con cambios menos drásticos, ¿no? Incluso los que vivimos ahí salimos preparados para todo tipo de clima durante el día, porque en un día puede hacer frito en la mañana, después hacer un clima cálido muy agradable, después en la tarde puede hacerte una lluvia, puedes tener una hora de lluvia intensa y después en la noche pues ya está más tranquilito, ¿no? Entonces sales con el paraguas, con un suétercito, una chamarrita ligerita, ¿no? Y solo es en el invierno cuando tal vez tienes que taparte un poquito más, pero no es tan drástico, ¿no? Y sí siento que aquí hay una pérdida, no solo, o sea, que mi cuerpo se tiene que acostumbrar porque por 26 años he estado en un clima mucho más templado, con cambios menos drásticos, y también a nivel emocional yo me lo noto, o sea, estoy irritable, estoy mucho más cansada, me da mucha más hambre, como que se me quitan las ganas de hacer cosas, ¿no? O sea, como que no tengo la misma energía, entonces claro, hay una pérdida, ¿no? Duelo por el estatus social, porque es cierto que muchas de las personas que migramos, pues teníamos cierto nivel socioeconómico, por ejemplo, en nuestros países, y a la hora de empezar de cero, pues hay una pérdida, ¿no? Tal vez teníamos algunas facilidades económicas, algunas propiedades, y al irnos pues perdemos ese estatus social, también las relaciones que tenemos, los contactos, ¿no? Es empezar desde cero, no conoces a nadie, entonces podrá sonar superficial, pero no lo es, porque esa persona estaba acostumbrada a eso, a ese estilo de vida, ese nivel de vida, a moverse dentro de cierto sector, y después se ve moviéndose en otro sector o comenzando a intentar entrar a ciertos grupos, ¿no? Entonces, también aquí hay una pérdida, ¿no? Eh, otra pérdida es el duelo por el contacto con el grupo étnico. Hay personas que se van a países en donde sí hay una gran comunidad de su país
o comunidad latina, por ejemplo, tal vez no todos grupos de mexicanos, pero sí de varios países latinos, ¿no? Y eso hace que no haya tanta pérdida, pero aquellos que se van a lugares en donde no hay grupos, no hay una comunidad de su país, pues obviamente hay una mayor desconexión, un mayor desapego y eso lo hace más difícil. Duelos por los riesgos ligados a la migración. Esto también es muy importante. Dependiendo de cómo se haya emprendido el proceso de ir al país de acogida, al nuevo país de residencia, pues será el nivel de este riesgo, ¿no? Las pérdidas que se presenten, por ejemplo, ¿no? Hay personas que al emigrar de manera ilegal, pues obviamente conllevan más riesgos porque lo hacen de maneras pues que ponen en riesgo su integridad física, ¿no? A quienes, por ejemplo, cruzan el río Bravo para cruzar a los Estados Unidos o quienes cruzan en patera, ¿no? Que van en cientos de personas en una mini lancha y que muchas veces pues tienen accidentes o están en medio de la nada en la noche con los peligros de la naturaleza, ¿no? Entonces, entre más riesgosa sea la migración, el proceso de migrar, pues también hay un mayor estrés, un mayor riesgo vital y esto incrementa el duelo y la pérdida, ¿no? El duelo profesional, porque es cierto que, bueno, tal vez no lo viven tanto aquellas personas que se van a trabajar o que se van con un contrato o que llegan y tienen rápidamente una posibilidad de integrarse laboralmente, pero es cierto que, por ejemplo, se puede vivir aquellos que migran sin nada, ¿no? Y que tienen que buscar los papeles para trabajar o que comienzan trabajando pues de cosas no relacionadas con su profesión, que viven, por así decirlo, un retroceso, ¿no? Que ya tenían cierto nivel profesional y laboral en sus países, ¿no? Y que de repente llegan y tienen que empezar, por así decirlo, desde cero, ¿no? O haciendo trabajos que no tienen que ver con lo suyo. En mi caso te comparto, ¿no? O sea, es cierto que aunque tuve trabajos que en el proceso en el que me dieron la beca de investigación y tuve este trabajo en la ONG que te comentaba en un inicio, pues tuve un tiempo sin un trabajo ligado a mi profesión. No fue tan malo porque es cierto que eran trabajos que disfruté mucho. Por ejemplo, trabajé en una tienda de artesanías mexicanas que se llamaba Linda y Querida en el centro y era como sentirme en mi mini cachito de México porque estaba rodeada de artesanía, de colores, de cosas lindas mexicanas. Ponía música mexicana, la gente que entraba pues obviamente te hacía preguntas, ¿no? O había ido ya incluso a México o le gustaba mucho la cultura mexicana, entonces era sentir como sentirte abrazado o apapachada, ¿no? O al menos yo así me sentía. También trabajé como niñera, ¿no? Es cierto que también mi experiencia como niñera fue muy positiva, los niños eran preciosos y lindísimos conmigo, me divertía muchísimo, eran súper bien portados. Era además muy interesante en mi proceso personal porque trabajé con una familia bicultural, ellos eran una pareja de español e italiano y entonces pues eso no sé, ellos eran súper lindos, súper amables, eran una familia, no sé, muy, muy culta, ¿no? Ella trabajaba para una asociación cultural que hace como ciertos proyectos entre Francia, España y Marruecos, entonces también creo que había como esa apertura a lo nuevo y por eso creo que recibí un buen trato y también me sentí muy abrazada y muy cuidada. Pero es cierto que al final del día, aunque yo me mantenía activa, aunque yo generaba como esta independencia económica que para mí era muy importante sentir al estar viviendo aquí y decidir quedarme por mi pareja, pues aún así no era trabajo de lo mío, ¿no? Porque muchas veces también el duelo profesional es porque nuestro trabajo no solo es una fuente de ingresos económicos para sobrevivir y pagar pues nuestras necesidades básicas, ¿no? Alimentos, un lugar en donde vivir, sino también tiene que ver muchas veces con una pasión, con lo que nos gusta hacer, con nuestra identidad, ¿no? Con este yo activo, ¿no? De ese yo que es a través de lo que hace. Entonces para mí sí fue un duelo importante como el por un tiempo no verme haciendo algo que me apasionaba muchísimo, ¿no? Mi profesión que para mí es más con trabajo, ¿no? Me encanta lo que hago, entonces el tiempo que estuve sin hacerlo sí fue muy frustrante y muy desesperante para mí y llegaba a sentir como mucha nostalgia de ver que no estaba haciendo lo que quería y me daba mucho temor como no poder reconectar con eso
Y por eso es que, de hecho, en un inicio yo me puse como este tiempo de si en 6 meses no encuentro trabajo, me voy, ¿no? Porque yo tengo muy claro que mi trabajo es muy importante para mi bienestar emocional también, ¿no? Y bueno, yo esto que él propone, que son estos 7 duelos, agregaría 2 cosas, ¿no? El duelo por renunciar a una vida, o sea, esa vida que está ahí y que no estoy eligiendo, esa vida no vivida, ¿no? Y por el otro lado, pues el duelo por la identidad, porque llega un momento en el que hay una pérdida de identidad que no sabes, o sea, si hay todas estas pérdidas, obviamente a mayor pérdida, ¿no? Si tienes duelo por la lengua, si pierdes tu familia, si pierdes tu cultura, si pierdes tu tierra, o sea, entre más pérdidas se vivan, mayor pérdida de la identidad, porque entonces, ¿quién soy? ¿No? Si todas esas cosas me hacían ser o poder hacer para sentir que soy alguien, ¿no? Para integrar como esta definición de mí mismo o de mí misma, pues ahora quién soy o qué hago o para dónde voy, ¿no? Entonces sí hay un duelo por el valor propio que nos pone ante un reto de la reconstrucción de nosotros mismos, ¿vale? Entonces, bueno, estos son los duelos de los inmigrantes. A ver, vámonos ahora a los síntomas del duelo migratorio. Bueno, los síntomas se viven en diferentes niveles y para mí sí es importante que identifiques los síntomas porque te van a permitir entender, ¿no? El nivel del duelo que estás viviendo o en qué ámbitos lo estás viviendo. Hay personas que tienen más síntomas físicos, hay personas que tienen más síntomas emocionales o a nivel comportamiento y actitud. Entonces, bueno, es importante que identifiques cuáles has tenido. Vamos a empezar con los síntomas emocionales, ¿no? Dentro de los psicológicos están los emocionales. Por un lado, las personas viven tristeza, viven nostalgia, viven temor, ¿no? Estrés, ansiedad, sentimientos de soledad, culpa, ¿no? Mucha gente se siente culpable o porque siente que abandonó a su familia, o sea, que los dejó, que los abandonó, o siente culpa por sentir que está teniendo una buena calidad de vida y que su familia no tanto, y que siente como este sentimiento como de injusticia, como que no está haciendo lo que debería de hacer, ¿no? Entonces, sí es fuerte como el hecho de, de ver que no... que la familia no vive las mismas oportunidades, ¿no? También se suele vivir depresión, desilusión y decepción, ¿no? Ante el encontrarte con una realidad, pues, diferente a lo que esperabas, e incluso enojo, ¿no? Enojo también. Los síntomas a nivel comportamiento, pues a nivel conductual, pues es, por ejemplo, el aislamiento, ¿no? El hecho de sentir que te retraes, que te vuelves más introvertido o introvertida, que cosas que antes no te generaban vergüenza comienzan a generarte vergüenza, que te da vergüenza hablarle a la gente o hablar este idioma que apenas estás aprendiendo, que no te entiendan, ¿no? Entonces hay como una introversión a nivel comportamiento, ¿no? Por el otro lado también como esta parte de empezar a tener comportamientos compulsivos, por ejemplo, consumir en exceso sustancias tóxicas como las drogas y el alcohol para llenar los vacíos emocionales, o comer compulsivamente y en exceso, ¿no? La típica hambre emocional, llevo mis vacíos o mi malestar emocional a la comida, ¿no? O, por ejemplo, buscar manejar la soledad a través de pues una sexualidad compulsiva y excesiva, pero no satisfactoria, ¿no? O de verme relacionándome dentro de una relación que no es buena para mí, que no es dañina, pero que me ayuda a minimizar este sentimiento de soledad, ¿no? Entonces, relacionalmente estoy en una relación no funcional, no sana, pero esto, pues de cierta manera, minimiza como la soledad, ¿no? Bueno, también están los síntomas y alteraciones cognitivas y mentales. Por ejemplo, muchas de las personas que migran dicen que en algún punto sienten que no son capaces como de enfocarse, que hay una falta de concentración, como que están ahí pero no están, ¿no? Como que están presentes físicamente pero emocionalmente no. También puede haber a nivel mental como un negativismo, ¿no? Como mucha negatividad, mucho tender a pensar como en lo peor, en lo catastrófico, un optimismo
extremo, ¿no? Que ya cae incluso hasta en la fantasía, como en la ilusión, ¿no? Como incluso hasta de negar la realidad, ¿no? Como querer evadir a través de un pensamiento de una realidad alterna extremadamente positiva, ¿no? También muchas de las personas pueden tener pensamientos repetitivos, ¿no? O como estar como en el pensamiento repetitivo de situaciones que vivieron antes, de la añoranza, ¿no? Como que estar soñando despiertos en que están en su país, ¿no? O con su gente. También en casos extremos ya se llegan a tener a nivel cognitivo alucinaciones y alteraciones de percepción, por ejemplo, auditivas o visuales, ¿no? Eso también pueden ser algunos síntomas, pero eso ya es en un duelo pues complicado, ¿no? En el síndrome de Ulises, ¿vale? En cuanto a los síntomas físicos y psicosomáticos que también pongo aquí, una de las más comunes son las alteraciones de sueño, ¿no? Por ejemplo, trastornos de sueño como el insomnio, la hipersomnia, la narcolepsia, el terror nocturno, ¿no? El tener muchas pesadillas, por ejemplo, también cansancio y debilidad física, ¿no? Que no minimiza con el descanso. O sea, nunca se sienten como con energía, a diferencia de cómo se sentían en sus países, ¿no? Dolores corporales, síntomas dermatológicos, este es muy común, la caída del cabello, ¿no? Y es algo que muchas de mis pacientes, incluso a mí me ha pasado, ¿no? Viven, ¿no? Y creo que en esto influyen muchos factores. Por un lado, como el nivel de estrés que tenemos, por el otro lado, la composición del agua de cada lugar cambia, y es cierto que al menos lo que yo me he enterado, lo que me ha dicho mi estilista, es que la composición del agua aquí, al menos en España, es bastante pesada, tiene muchos más minerales y eso hace que se reseque el cuero cabelludo y se caiga el cabello, ¿no? Entonces, muchas personas viven la caída también, no solo por los componentes del agua y el estrés, sino también por el cambio de la alimentación y los cambios climáticos, ¿no? Un clima muy frío, muy caluroso, en extremo, puede generar también un cambio en nuestro cuero cabelludo y que de esa manera pues se debilite el cabello, ¿no? Y que se caiga mucho. Obviamente esto puede ser muy frustrante para una mujer a diferencia de un hombre porque pues se normaliza, pero es cierto que muchas pacientes me han dicho como es que se me cae a cachos, ¿no? Y yo noto mucho la diferencia incluso, aunque ya llevo tiempo acá, de cuando estoy en mi país a cuando estoy acá, ¿no? En México se me cae muchísimo menos el cabello que aquí y además de que lo siento más fuerte, lo siento hasta como más brillante y más bonito, ¿no? Tiene que ver también con la alimentación, ¿no? Como lo mencionaba, la base de una alimentación y un cambio drástico puede generar que tu cuerpo no tenga todos los nutrientes, ¿no? Y todas las vitaminas para pues mantener sana o con la misma calidad tu piel, tu cabello, etcétera, ¿no? También hay ciertos problemas dermatológicos, por ejemplo en la piel, ¿no? Personas que empezaron a salirles ronchitas o acné, o que en épocas del año, a mí por ejemplo hay una época del año en el que se me reseca los brazos, ¿no? Y se me hace como un salpullido súper raro que en mi vida había tenido, ¿no? O por ejemplo comienzan a tener alergias, ¿no? Yo no era alérgica a nada en mi país, bueno, de chiquita, pero me había tratado y de verdad que no me enfermaba ni era muy raro que me diera gripe y llegué a un lugar en donde descubrí que soy alérgica a los olivos y a las gramíneas y es un lugar que está repleto de olivos, Andalucía, entonces vivo unas alergias súper fuertes aquí, ¿no? A diferencia, o sea, obviamente nuestro cuerpo se ha acostumbrado por muchos años a la flora y a la fauna de nuestro país de origen y llegas a un país nuevo con una flora diferente, pues eres alérgico, ¿no? Y también problemas gástricos, eso también es muy común. Y bueno, en esta parte como de los síntomas físicos, ya sé que ya te mencioné como que muchos de mis pacientes al estar en países nórdicos con un clima más extremo, frío, menos luz, toman su terapia de luz artificial y vitamina D y vitamina E, pero también es importante mencionar en este punto que
La falta de luz solar, ¿no?, afecta el sistema endocrino de las personas, que es el que regula la producción de hormonas, y también a la glándula tiroides, que produce una sustancia que se llama tiroxina, ¿no?, y que regula el metabolismo y el nivel de energía de las personas. Entonces, también esto tiene que ver con que nos sentimos más sensibles, con menos energía, con ansiedad de comer, y entonces subimos de peso, queremos como dormir más. Y esto también, pues, imagínate, si te tienes que, o sea, si el reto justo es hacer una vida nueva, pero tu cuerpo, ¿no?, por los cambios que está viviendo, no tiene la energía para hacerlo, pues hay como un mayor malestar y una mayor frustración, ¿no? Entonces esto sí es muy importante tomar en cuenta, ¿no? O sea, como ver que hay algo más allá de ti, y que es importante que lo reconozcas y lo entiendas para que te frustres lo menos posible, ¿no? Y bueno, antes de pasar a la siguiente diapositiva, me gustaría leerles un extracto del libro de inteligencia emocional de Achotegui, que tiene que ver con el diagnóstico diferencial, y me parece muy importante, ¿vale? Es un parrafito, bueno, un par de párrafos. Y dice: el síndrome de Ulises no es una enfermedad. Se ubica en el ámbito de la salud mental, que es más amplio que el ámbito de la psicopatología. El síndrome de Ulises es un cuadro reactivo de estrés ante situaciones de duelo migratorio extremo que no pueden ser elaboradas. A nuestro parecer, plantear la denominación síndrome de Ulises contribuye a evitar que estos inmigrantes, al no existir un concepto adecuado para su problemática, se conviertan en víctimas. Esto creo que es muy importante, porque cuando no sabemos que se llama duelo migratorio o síndrome de Ulises, nos volvemos víctimas o de que nos quejamos mucho, o de que no sabemos disfrutar, o de creer que tenemos otra cosa, ¿no? Por un lado, el síndrome de Ulises evita la desvalorización de sus padecimientos. El síndrome de Ulises evita que se les diga que no tienen nada, cuando en ocasiones llegan a acumular hasta 10 síntomas, ¿no? O sea, las personas que dicen, no tienes nada, ya se te pasará, o no exageres, o nosotros mismos, no debería de sentirme así, estoy viviendo una experiencia que mucha gente debería de vivir. No, a ver, es un proceso, es natural, ¿no? Y el darle un nombre y el entender lo que representa nos permite no desvalorizarnos tampoco, ¿vale? Por otro lado, el síndrome de Ulises evita el riesgo de que sean diagnosticados incorrectamente como enfermos depresivos, a pesar de que no solo no tienen apatía, sino que son proactivos, no solo no tienen ideas de muerte, sino que están llenos de proyectos e ilusiones, como casos de trastornos adaptativos, a pesar de que su reacción es totalmente proporcional a los estresores de pesadilla que padecen, o como casos de trastorno por estrés postraumático, a pesar de no tener conductas de evitación ni pensamientos intrusivos en relación a situaciones traumáticas. Esto es sumamente importante, porque mucha gente piensa que está deprimida, porque mucha gente no entiende que su reacción es natural, acorde a los estresores de pérdida y de acomodarse a una nueva cultura, ¿no? Y que no es una depresión, sino algo que sí puede manejarse, ¿vale? Esto es súper importante. Ya voy a terminar, es solo un pedacito más. En consecuencia, consideramos que es muy importante no incurrir en dos errores. Por un lado, banalizar este cuadro al interpretar que a estos inmigrantes no les pasa nada, y por otro lado, medicalizarlos al interpretar que padecen una enfermedad mental. Esto es súper común. A mí llegan muchas personas medicadas, que por supuesto la medicación sí tal vez les hace estar menos ansiosos, o incluso les empeora la situación porque están, pues, por así decirlo, como con una baja de energía. Se da una medicación para ansiedad para que baje tu nivel de estimulación, y entonces todavía mayor impotencia o imposibilidad de hacer lo que te va a hacer salir de esta fase de duelo migratorio y rehacer tu vida, ¿no? Y me gusta mucho una metáfora que él pone aquí en el libro, que te voy a leer y que creo que nos va a ayudar todavía a ejemplificar esto mucho mejor. El síndrome de Ulises es como si en una habitación se subiera la temperatura unos 20 grados. Imaginemos pasar a unos 50 grados, 60. Tendríamos mareos, calambres. ¿Estaríamos enfermos por tener estos síntomas? No. Cuando saliéramos al aire libre, estos síntomas desaparecerían, porque corresponden simplemente a un intento de adaptación fisiológica a esta temperatura elevada ante la que no funciona nuestra termorregulación. Sin embargo, si alguien en la sala tuviera un infarto, un cólico, sí estaría enfermo.
Lógicamente, siguiendo esta metáfora, en el caso del síndrome de Ulises pasa lo mismo con la depresión y la psicosis, ¿no? A mí, ¿por qué me gusta mucho esto? Y te voy a dar otro ejemplo para que lo entiendas. Porque todo lo que estás viviendo es porque estás lejos de tu país. Si tú regresas a tu país, vas a dejar de tener estas pérdidas y vas a dejar de tener estos síntomas, ¿ok? Por ejemplo, te voy a poner otro ejemplo que a mí me gusta mucho utilizar con mis pacientes, que es el del dolor de cabeza. Cuando tú no vas con un especialista que te diga de dónde proviene tu dolor de cabeza, pues puede pasar varias cosas. O te vas a Google y Google parece que solo es oncólogo porque pues casi todo es cáncer, ¿no? Entonces ya te estás imaginando que tu dolor de cabeza es cáncer, ¿no? Cuando nada tiene que ver. Y entonces estás teniendo un malestar mucho más grande, una preocupación mucho más grande porque crees que tienes algo mucho más grave, ¿no? Por el otro lado, también otra cosa que puedes hacer es tomarte no revisar Google, tomarte una aspirina para que se te pase y tal vez estar minimizando el dolor, aunque este dolor está representando algo más grave y tal vez sí hay algo, ¿no? A nivel cerebral que tengas que tratarte médicamente, ¿no? Como por ejemplo un tumor cerebral, ¿no? Entonces, cuando no sabemos exactamente qué nos pasa, podemos tomar acciones de cuidado no adecuadas para lo que nos está pasando. Si tú no sabes que estás viviendo no una depresión, no un ataque de pánico, sino un duelo migratorio, no vas a saber cómo hacerle frente. Por eso es importante que lo conozcas, que lo entiendas, que identifiques su sintomatología, para que de esa manera puedas buscar una solución adecuada, ¿no? A este proceso psicosocial de adaptación que viven sí o sí los inmigrantes, ¿vale? Y bueno, vamos a pasar a esto que me hace mucha ilusión, las voces de las y los inmigrantes. Para mí era muy importante que este taller no solo fuera teórico, no fuera solo educativo, que no solo recolectara teoría y que no solo contuviera mi experiencia personal como inmigrante, mi experiencia profesional como alguien que trabaja con inmigrantes, sino también la experiencia de otros expatriados, ¿no? Porque yo creo que no hay mejor maestro o maestra que alguien que lo ha vivido en carne propia, que ha vivido esta experiencia en su propia piel. Así que para este módulo le pedí a varios inmigrantes que nos contaran pues un poquito de su experiencia en cuanto a la vivencia del duelo migratorio, ¿vale? Yo les hice esta pregunta: ¿cuál crees que ha sido tu mayor pérdida al vivir en el extranjero y cómo la has afrontado? Así que para esta parte te voy a pedir que cierres tus ojos, que respires profundo y que intentes conectar con las experiencias que te van a compartir, con las experiencias que vas a escuchar, que intentes empatizar con aquello que no te haga clic, que no haga clic con cómo tú lo vives y con tu experiencia, y que conectes con lo que sí, ¿vale? Vamos a empezar, cierra tus ojos. Soy mexicana viviendo en el extranjero. Actualmente vivo en Australia desde hace 4 años y hace 9 años viví en España durante 1 año. Cuando nos mudamos a otro país, que no es el nuestro, perdemos muchas cosas que son importantes en nuestra vida. La cercanía de las personas que queremos y todas las cosas que fuimos construyendo para crear nuestra vida de un día a otro cambian. Pero en mi caso creo que la pérdida más grande que he tenido en este cambio ha sido pérdida de identidad. La primera vez que viví lejos de México tenía una fecha de regreso, y aunque el motivo para ir fue por estudios, el saber que volvería a México hizo que se sintiera más como estar de vacaciones. En cambio, al tomar la decisión de vivir en Australia, sabía que sería algo permanente. Al mudarme a Australia de un día para otro, mis estudios no eran válidos, mi familia no estaba conmigo, mis amigos estaban lejos, todo funcionaba diferente, ni siquiera el idioma era el mismo. A partir de estos cambios, mi salud, tanto física como emocional, se vio afectada. Lo que he aprendido a partir de esta experiencia es que al final de cuentas tenía que conocerme mejor. Me di cuenta que toda mi identidad estaba construida alrededor
de etiquetas sobre los roles que ocupaba en mi vida o las palabras que las otras personas decidían eran las adecuadas para describirme. Y cuando construyes tu identidad a partir de estas cosas que de un día a otro pueden desaparecer, siempre va a estar en peligro porque hay muchas cosas que no dependen de ti. No ha sido un camino fácil, pero definitivamente creo que una de las herramientas más útiles para enfrentar este cambio fue ir a terapia y buscar grupos en los que puedas hablar con personas que entiendan por lo que estás pasando. Es importante tener paciencia con nosotros mismos para vivir todas las etapas que nos van a llevar a asimilar por completo el cambio que hubo en nuestras vidas. Y tener muy presentes las razones que nos llevaron a hacer este cambio, porque de ahí tomamos la fuerza para seguir adelante y finalmente poder sentir ese lugar nuestro hogar. Hola, soy mexicana. Tengo 38 años y llevo 12 años viviendo en España. Los 3 primeros años los he vivido en Barcelona y actualmente resido en Sevilla. En el camino he perdido o cambiado muchas cosas. Una de ellas ha sido mi círculo social. Mis amigos de toda la vida, los lugares que frecuentaba con ellos, las actividades que tenía y la sensación de pertenecer a un grupo. Aun cuando he conocido a muchas personas en España, sobre todo por el tipo de trabajo que desempeñaba, me ha costado mucho socializar. Sentía que mi gente estaba en México y vivía esperando volver para sentirme feliz. Solía sentir un vacío y soledad, a pesar de que vivía en pareja, hasta que busqué terapia por otras razones o cuestiones. Y me di cuenta que no solo lo sentía yo, que incluso tenía nombre. Le llaman duelo migratorio. Ni siquiera sabía que eso existía. Ponerle nombre a lo que sentía no fue la solución, pero entenderlo quita bastante ansiedad y sobre todo te hace sentir que no estás loca o estás solo. Viví durante un año en todo este tiempo en México, pero al volver a España me prometí no volver a pasar por aquel estado de estrés, por sentir que no pertenezco al sitio donde vivo. Así que me di a la tarea de socializar más y ser más abierta a las diferentes culturas, sobre todo. Afortunadamente conocí a un par de chicas mexicanas que actualmente son amigas mías y me hacen sentir bastante acompañada. Aun cuando aún no pasemos la mayoría de los días juntos, hacemos actividades que son bastante afines a nuestra cultura. O simplemente hablar, que no es necesario tener actividades. Y por si fuese poco, he ampliado mi círculo social a otras nacionalidades, incluyendo las españolas, aparte de las que ya conocía y que conozco durante tantos años. Con esto siento que a pesar de seguir extrañando mi tierra, mi familia y mi gente, mi vida y mi lugar también puede estar aquí. Y que no es difícil poder integrarte a la sociedad en la que vives, aun cuando estés a 10.000 kilómetros de casa. Soy mexicana viviendo en el extranjero. Actualmente Ay, este ya lo habíamos puesto, perdón. Hola, soy mexicana. Ay. Bueno, soy español, vivo actualmente en Alemania y he vivido también un año en Italia. Voy a responder a las preguntas del módulo 1. Mi mayor pérdida de vivir en el extranjero. Pues yo diría que la mayor pérdida ha sido las amistades. Aunque bueno, realmente las amistades no las he perdido, las amistades están siempre, están ahí como siempre. Es más, muy buenas amistades. Lo que he perdido ha sido la posibilidad de pasar el tiempo con ellos. Y naturalmente también en mi familia, es lo que más echo de menos. Sobre todo a mis padres, a mi madre y a mi padre, que yo veo cómo se van haciendo mayores y no puedo pasar tiempo con ellos, que sé que en el futuro me voy a arrepentir. He vivido en 4 países, en Nevada, Estados Unidos, Londres, Inglaterra, Antigua, Guatemala y Belfast, Irlanda del Norte, que es donde ahora resido permanentemente. Mis mayores pérdidas por haberme ido a vivir al extranjero son varias.
Primero mi familia y mis amigos, mi rutina, mi facilidad para encontrar trabajo, una mascota que tenía y cosas materiales. La última es porque cuando vivía yo en Antigua Guatemala, como es un pueblito, es muy caro, pero porque es turístico, pero yo no podía tener la vida que tenía en México porque pues obviamente mi vida estaba en 2 maletas y me acuerdo que había momentos en que yo me desesperaba al principio cuando me estaba adaptando y pensaba que extrañaba mi coche, que extrañaba mi tele, que extrañaba mi lavadora, mi refri y todas esas cosas materiales que de verdad tuvieron una importancia muy grande en algún momento de mi vida, pero ahora puedo decir que puedo vivir fácilmente sin muchas cosas. Y bueno, obviamente está mi familia y mis amigos que pues siempre hacen falta. Con mis amigos siempre me he sentido como que es la vida, mi vida pasa a través de una ventana y esa ventana son las redes sociales. Es como ver cómo sigue mi vida en México sin mí, a través de una ventana y sin poder hacer nada. Pero pues igual, te acostumbras, nunca deja de doler, yo creo, igual que el no ver a tu familia. Y te acostumbras a que tus amigos, pues poco a poco te vayan dejando de hablar. Eventualmente ya no vas a ver el típico tag en un post en Facebook. Y yo me he dado cuenta que si no les hablo, no, ya no me escriben. Aunque cuando hablamos es como si siguiéramos todos en el mismo lugar, eh, pero ya no es tan seguida la comunicación. Y eso al principio igual me dolió muchísimo porque yo dije, yo ya no tengo amigos, ya la cagué por haberme venido al extranjero, pero igual, o sea, no hay, yo creo que no hay nada, o bueno, casi no hay nada a lo que el humano no se puede acostumbrar. Eh, y mi rutina, obviamente extraño cuando trabajaba en México, saber qué hacer todos los días, cosa que cuando te vas al extranjero pues no pasa, porque te estás adaptando, no conoces los lugares, a veces no conoces el idioma o a veces no lo entiendes muy bien, muchas cosas. Y la facilidad para trabajar es otra, porque obviamente siempre va a ser más fácil buscar y encontrar trabajo en tu país que cuando te mudas a otro y es más difícil, probablemente no encuentres luego de tu acerca de tu carrera, de lo que estudiaste, pero vaya, o sea, yo he agarrado trabajos desde que, como por ejemplo cuando estuve en Guatemala, tomé trabajos de bartender, que nunca en mi vida había sido bartender, y lo disfruté muchísimo. Fui bartender, fui mesera, um, vendía ropa en una boutique eh, y cosas así. Entonces, pero al mismo tiempo era un país de habla hispana, entonces era más fácil. Ahora que estoy en Belfast, se me ha hecho muy difícil encontrar trabajo. Eh, no tengo idea de cuántos trabajos he aplicado y muchos no me regresan ni la llamada. Bueno, no la llamada, el mensaje. Y, o sea, me frustro yo también porque, aunque mi inglés es muy bueno, el acento aquí me es a veces casi imposible de entender. Y eso me frustra porque cuando estoy en una prueba de trabajo, no quiero que piensen que soy tonta. O sea, de que me tienen que repetir las cosas y no quiero que piensen otra cosa. O sea, es como un círculo vicioso. Me frustro, entonces ya no quiero trabajar ahí y entonces quiero volver a buscar un trabajo y así. Y otra vez me dan una prueba y me frustro porque no lo entiendo bien. Sobre todo no sé, siendo bartender como servicio al cliente, o sea, en un bar
en un bar, siendo mesera, en un club de golf o cosas así. La verdad es que me ha sido casi, no imposible, pero sí es muy, muy, muy cansado de lo mismo, lo mismo, lo mismo. Pero bueno, ahorita lo que estoy haciendo para precisamente pasar ese obstáculo es, estoy actualizando mi currículum, mi portafolio, traduciéndolo para empezarlo a mandar a, pues a áreas de diseño gráfico. Pero bueno, entre todas mis pérdidas, yo creo que la mayor es la familia. Porque es muy difícil cuando estás en un momento triste, no tienes, o sea, igual tienes con quién hablar si estás casado o tienes amigos, pero en mi caso, que estoy casada con un irlandés, a veces es muy difícil y yo solo me quiero desahogar en español y llorar y no sé. Y creo que mi mayor pérdida ha sido la familia desde hace varios años y me duele también porque cada vez que nos vemos, por ejemplo, cada vez que veo a mi mamá, que es o tal vez cada 2, 3 años, cada vez que la veo puedo notar más su cambio físico como a alguien ya más grande. No es como paulatino de que la estoy viendo todos los días o la veo cada fin de semana. No sé, es cada vez que veo a mis papás me duele porque puedo notar más la diferencia físicamente y en sus maneras de ser, que ya no es lo mismo, o que ya no le gusta esto, o que ya no hace esto cuando hacía esto. Entonces, sí, sin duda, dentro de mis pérdidas, la mayor es la familia. Y bueno, consejo, no tengo así como tal cual para ya no sentirte mal, pero lo que yo pienso es que cada decisión que tomes primero no tienes que arrepentirte y la decisión que tomes tienes que pensar que vas a tener que vivir con las consecuencias. Entonces, así como yo quería una vida mejor fuera de México, que ahora digamos que la tengo, por lo menos en cuestiones de sentirme más segura, las consecuencias son que ya no veo a mi familia tan seguido porque estoy totalmente del otro lado del mundo. Pero solo eso, o sea, decisión que tomes, aprende a vivir con sus consecuencias y para adelante, para adelante, para adelante. Y ya, gracias. Bueno, si se dan cuenta, a pesar de que son experiencias diferentes, lugares diferentes en los que viven, incluso nacionalidades diferentes, ¿no? Pues todos y todas tienen como punto en común, como una de las pérdidas más importantes, la de la familia y los amigos, ¿no? Sobre todo la de la familia. Y la de la identidad, que es una de las que yo agrego a lo que Achotegui pone como pérdidas del inmigrante, ¿no? Bueno. Ok, ¿cómo quiero que trabajes, que empieces a trabajar? Porque este módulo hasta ahora ha sido toda esta parte de psicoeducación, de teoría, para que entiendas. Pero yo no solo quiero que entiendas la teoría, sino que hay un entendimiento interno, un entendimiento de ti. Una de las maneras en las que vamos a trabajar es con las afirmaciones positivas, ¿no? Y antes de irte a los materiales complementarios y todo, quiero hablarlas contigo, hablarte de la importancia para que las pongas en práctica. No solo ahora que estés terminando este módulo 1, sino también en aquellas situaciones en las que te veas extrañando tu país, enfocándote mucho en lo que estás perdiendo o que te está haciendo difícil como asimilar la novedad.
puedes utilizarlas, puedes ponerlas en algún post-it que tengas visible siempre, en el refri o en tu espejo en una notita, o puedes tenerlas si quieres en tus notas del celular para que las tengas, pues, por así decirlo, más a la mano, ¿no? O puedes decírtelas en voz alta antes de dormir o al despertar. Aquí lo importante es, o sea, porque tú me puedes decir, bueno, ¿y cómo el repetir estas afirmaciones positivas va a cambiar los retos de la migración? Bueno, por supuesto que no va a cambiar los retos externos, pero sí va a minimizar los obstáculos internos que te estás poniendo. Y también, obviamente, si tú tienes una mente más positiva, si tú estás fortalecida o fortalecido psicológicamente, pues serás mucho más efectivo a la hora de afrontar estos retos externos, ¿no? Y estas dificultades parte de la inmigración. Entonces, te van a ayudar a sobrellevar mejor el día a día, ¿vale? Y además, como dice Louise Hay, que es una autora que trabaja mucho, yo creo que es una de las arduas promotoras del poder de las afirmaciones positivas, ella dice, si quieres cambiar tu vida, tienes que cambiar tus pensamientos, ¿vale? Entonces, las afirmaciones positivas te van a ayudar mucho a tener pensamientos positivos en cuanto a la pérdida, ¿vale? ¿Cuáles son las con las que vamos a trabajar ahora en este módulo? Acepto con naturalidad que las pérdidas son parte de la vida, ¿vale? Acepto con naturalidad que las pérdidas son parte de la vida. Acepto y tolero la frustración que conlleva mi proceso migratorio y confío en que soy capaz de transformar el dolor y la pérdida en sabiduría y aprendizaje. Esta me encanta porque ya es más específica, ya no solo es de las pérdidas, ¿no? O sea, acepto y tolero la frustración natural de mi proceso migratorio y confío en que soy capaz de transformar el dolor y la pérdida en sabiduría y aprendizaje. Y finalmente, elijo reconectar con las nuevas oportunidades y experiencias. Un duelo, el duelo que sea, la persona lo elabora cuando reconecta con lo que todavía hay, con lo que sí hay, con la vida que sí existe, ¿vale? Y ese es el objetivo de los inmigrantes, que reconectemos con la vida que en el presente y en el ahora tenemos, que no nos quedemos agarrados de aquello que ya no está, que ya no es, ¿vale? Entonces, bueno, te invito a trabajarlas. Bueno, al ser nuestro primer módulo, te voy a presentar el workbook o cuaderno de trabajo, porque para mí era muy importante que no solo hubiera, te repito, entendimiento teórico, psicoeducación, sino también que haya un entendimiento interno, un entendimiento personal. Y para este módulo hice 2 ejercicios de autorreflexión y autoanálisis, ¿vale? El primero te va a ayudar a definir las pérdidas, ¿no?, que dejas en tu país, cuáles son los retos, ¿no?, que te hacen más difícil el adentrarte a esta nueva vida, pero al mismo tiempo que seas capaz de identificar tus capacidades de afrontamiento, estas habilidades personales, esto que es parte de ti, que ya tienes y que puedes usar para hacer frente a la pérdida, ¿vale? Y al mismo tiempo, pues, ¿qué acciones puedes hacer para afrontar los retos? Yo creo que cuando una persona inmigrante es consciente de lo que va a vivir, pero al mismo tiempo de las habilidades que tiene para sobrellevarlo, minimiza, por supuesto, la intensidad y la gravedad de su duelo migratorio. Se vuelve un duelo mucho más elaborable, más leve, algo que esa persona sabe que desde su capacidad resiliente o construyendo resiliencia a través de ciertas acciones que define como algo a hacer para salir adelante, puede elaborarlo, ¿no? Entonces, bueno, esta actividad te va a ayudar para eso. Y una segunda actividad, porque este módulo tiene 2 actividades, es una que me parece sumamente importante, ¿vale? Que es una carta de despedida, porque dicen que quien se va y no se despide, no se termina yendo, ¿no? No termina cerrando ese ciclo, se queda con un pie en un lugar y un pie en el otro. Entonces, te invito a que escribas una carta de despedida a ti mismo, a ti misma, a tus seres queridos, a tus cosas, a tu país, a tus lugares, a todo lo que creas que necesitas decirle un adiós o un hasta pronto, ¿no?
y que te permitas hacerlo desde el alma, sin filtros, porque yo creo que despedirte te va a permitir cerrar este ciclo de tu vida y tener mayor apertura para comenzar este nuevo ciclo, esta nueva etapa y esta nueva fase, ¿vale? ¿Cómo lo puedes hacer? Puedes imprimirlo y hacer tus notitas a mano si te gusta escribir a mano. O puedes escribirlo en un cuaderno que dediques para este taller para que tengas todo junto, pues reescribiéndolo sin necesidad de imprimirlo. O también hay una opción en PDF siempre, en una parte de editar, dice agregar texto. Tú le picas y ya te permite reescribir sobre el PDF si lo quieres hacer directamente y tenerlo guardado de manera pues online, por así decirlo. Después lo guardas en un Dropbox para que lo tengas por ahí guardado, ¿vale? Y puedas acceder cuando quieras. Entonces, bueno, así lo puedes trabajar. Si quieres compartirme tu carta, puedes hacerlo, me puedes mandar un correíto al correo del taller, si así deseas hacerlo, si no, no pasa nada, ¿vale? Estos son los 2 ejercicios para trabajar este primer módulo. Y bueno, como quiero que cada quien le dé la profundidad que quiera darle a este módulo, ya como optativo, que si lo haces sería ideal, porque vas a afianzar muchos conocimientos y también vas a afianzar mucho este trabajo personal. O sea, el primer material complementario es para afianzar la parte teórica, que es una lectura de duelo migratorio que se llama Emigrar hoy en situaciones extremas, de José Bachotegui, el autor de este libro. Por supuesto no te puedo compartir el libro por derechos de autor, ¿verdad? Pero este artículo que encontré me parece que está bastante completo y que puede ser una manera de profundizar todo lo que yo te he platicado el día de hoy, ¿vale? Y para complementar la parte del trabajo de autorreflexión que vas a hacer a través del workbook, te agrego una visualización positiva sobre duelo migratorio que te grabé. Es una visualización guiada. Es importante que la intentes hacer pues en un lugar en donde no vayas a tener interrupciones, que sea un lugar tranquilo, relajante y que simplemente busques conectar con mi voz y te dejes llevar a esta experiencia emocional y energética, ¿vale? Estos son los materiales complementarios de trabajo. Te recomiendo que antes de pasar a los videos del módulo 2 termines de trabajar con tanto el workbook como los materiales complementarios y de esta manera pues afianzar todos los conocimientos sobre duelo migratorio antes de pasar a el módulo 2 en donde vamos a hablar sobre aculturación y adaptación, ¿vale? Espero que tengas un lindo día, espero que te haya servido de momento lo que has escuchado. Seguramente todo esto lo vas a procesar con el workbook y con los materiales complementarios y nos vemos en el módulo 2. Excelente día.